Bienvenidos a nuestra serie Milagros de Jesús, un reencuentro con la matriz del Evangelio para ser y hacer la iglesia que Jesús soñó. Esta es una entrega más de Comunidad Cristiana Shalom, esperando que les sea de edificación. Con nuestro facilitador, el pastor Roy Soto. No olvides compartir nuestro contenido. Empecemos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí una vez más, una noche más para celebrar y aprender juntos y juntas de la palabra del Señor. Muy animado con ver este grupo tan lindo de hermanos y hermanas que se reúnen alrededor de sus familias y de otros o individualmente para poder ser nutrido con la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Vamos a orar, ¿le parece? Para que ahí donde quiera que usted está, yo le voy a pedir con el más profundo respeto, permita que esta hora que vamos a estar acá sea edificante para usted, que efectivamente esta hora logre edificarle, y para eso hay que desconectarse de otras cosas, hay que poner todo en silencio, ¿verdad? Por lo menos estar ahí en plena armonía. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias por este momento que hoy lunes, al ser las 7:00 de la noche, usted nos permite reunirnos una vez más. Señor, soy consciente, yo personalmente soy consciente de la necesidad que tengo de conocerlo a usted, Señor, de conocer tu palabra, Señor, de conocer lo que nos has provisto en tu palabra para que podamos crecer. Señor, yo entiendo perfectamente, Señor, las implicaciones que tiene, Señor, conocer tu palabra, Señor, y que en virtud de ella, Señor, usted nos edifique, usted nos conforte, Señor, usted nos exhorte. Sabemos que los días son malos, Señor, que el momento que estamos viviendo son días muy complicados, Señor, y únicamente, Señor, amparados en tu palabra, Señor, amparados en tu palabra, vamos a poder salir adelante. Y más en días como estos, Señor, donde el apetito por orar, por tu palabra, no es tan común en los cristianos. Pero en buena hora, este grupo lindo de gente se reúne para celebrarlo a usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es que una vez más, hermanos y hermanas, buenas noches a todo el grupo que tenemos acá. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Hoy vamos a continuar con la lección de esta noche. Nada más para recordar, estamos centrados en los milagros de Jesús. La semana pasada les llevé a hacer un viaje. ¿Por qué? Por el contexto geográfico de donde vivía Jesús. Recuerdan de dónde vivía Jesús. También recuerden que hablamos un poquito acerca de el marco sociocultural, ¿verdad? De dónde venía Jesús, poco de la cultura, a qué se dedicaba el padre de Jesús, la madre de Jesús. Esos detalles fueron realmente, para mí, fueron muy edificantes la semana pasada, porque valoramos y hablamos de que indudablemente el contexto nuestra forma de ver la vida aquí en Costa Rica no es la misma en todos los lugares. Por ejemplo, no es lo mismo el que es citadino, ¿recuerdan? El que es de una región rural, el que es inclusive alguien de la frontera, alguien que viene a frontera con Nicaragua o Panamá, inclusive es muy diferente todos. A donde quiero ir con esto, recuerden bien la enseñanza que les di, es que cuando entremos a leer el texto de los milagros de Jesús, tenemos que tener mucho respeto, mucho cuidado, porque vamos a ingresar a una cultura que no es la suya. Vamos a hablar con personajes que no hablan el idioma suyo, que no miran la vida como usted la mira hoy. Máxime que estamos hablando de más de 2000 años de diferencia. Entonces es importante valorar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y aquí les voy a dar, para los que predican, para los que se animan a predicar, recuerden ustedes algo muy importante. Uno no puede aplicar todos los textos de la Biblia de manera literal. Hay que hacerles el ejercicio de lo que se llama exégesis o interpretación. Entonces,
Uno no puede, por ejemplo, un famoso pasaje que más de uno ha tomado para hacer daño, en este caso particularmente a las mujeres. Le cito dos, por ejemplo, cuando la Biblia dice que no vestirá la mujer, ¿recuerdan? Hombre, ropa de varón. Y de ahí se han agarrado muchísimos para golpear a la mujer en función de la ropa que usa. Otro versículo que sacan de contexto absolutamente es el pasaje donde Pablo le recomienda a la iglesia en Corinto, le dice que la mujer debe callar en la congregación. Entonces de ahí se agarra más de uno para decir que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hablar, porque la mujer habla mucho. Y cuando lo toman literal, aplican de forma literal el pasaje. ¿A dónde quiero ir? Ambos pasajes que acabo de citar, totalmente malentendidos. La razón por la que Pablo pide que las mujeres se callen era por un problema que había en la iglesia en Corinto, que las mujeres hablaban más de la cuenta y eso era como un mercado público, era una habladera. Y Pablo dice, en esta iglesia, que las mujeres mejor guarden silencio. ¿A dónde quiero ir con esto? Cuando vamos a entrar a pasajes de los, por ejemplo, de los milagros de Jesús, tenemos que tener respeto y saber interpretar todos los detalles. Y escuchen esto, escuchen bien, tienen que respetar los detalles de los antes del milagro, durante el milagro y después del milagro. Anote eso donde quiera. No puede perder de vista. Lo que pasa con más de una gente es que se van directamente al milagro, a lo que Jesús hizo, y le pierden el sabor a todo lo demás. Es, por ejemplo, cuando se le ponen un plato con su, qué sé yo, le gusta mucho la carne y usted se le fue encima la carne, pero perdió de vista la riqueza de qué, de la guarnición, de la ensalada, de las verduras. Todo es parte de un mismo plato, al igual que con los milagros de Jesús. Hay que entender el antes del milagro, durante el milagro y después del milagro, qué es lo que sucedió. Entonces, con base en eso, yo quiero que vayamos hoy a ver y a leer nuestro primer milagro. El milagro que hoy vamos a hablar es un milagro muy interesante por algunas razones. Abro el espacio, por favor, para que alguien brevemente me comente algo acerca de lo que sabe del milagro de las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué sabe alguien rápidamente? Cuestión de 10 segundos. ¿Qué saben del milagro de Caná de Galilea? ¿Algún detalle? Hola. No me dejen solo. Lore, hable. Gracias, pastor. Bueno, lo que recordamos que él convierte el agua en vino. Exactamente. Pero también el vino, ¿verdad? Hablaba también mucho de la calidad, del valor que estaba dando ahí el anfitrión, de lo que entregaba en las bodas. Tenía un valor muy importante de lo que ahí se ofrecía. Claro, muy bien, Lore, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algún detalle importante que le haya llamado la atención del tema de el vino? Dice que María le pide a Jesús que lo hiciera y él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Está diciendo Giselle León. ¿Algún otro detalle? Lo pueden escribir o decirlo. A ver, ¿qué otro detalle le llama la atención a usted del milagro de Caná de Galilea? Muy bien, bueno, vamos a ver, espero que estén ahí porque me preocupa no ni sentirlos ni verlos. Espero que... Pastor John. Hola Lorena, mira Lore, qué alegría. Hace rato estoy ahí, rato, buenas noches, sí. Bendiciones para todos. Bueno, lo importante ahí, bueno, lo que Lore dijo es que el último, espera para ver cómo ubico la idea. El mejor vino se quedaba para lo último. Y cuando Jesús le dice a María que aún no ha llegado mi hora,
es porque todavía no era el tiempo de hacer el mejor vino en la boda. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buen detalle. Muy bien, vamos a ir avanzando a esto. Mire, vamos a leer, vamos a recordar y por favor todos váyanse al libro de Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Repito, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Ya saben, gente linda de Shalom, que les he pedido, entren a la Biblia con pinzas y con lupa. Detalles, palabritas, formas, maneras. Dice así Juan 2 del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Ay, vamos a ver. Sigo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. En otras palabras, al director, al anfitrión de la fiesta. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior o de menos calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí por no muchos días. A ver, este pasaje es interesante. El pasaje revela detalles que son necesarios para una sana interpretación. Lo primero que les quiero recordar es que este es el primer milagro de Jesús. No hay otro antes de este. Este es el primer milagro, Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El motivo por el que Jesús fue a Caná de Galilea tenía que ver con la asistencia a una boda. Es interesante. En este punto tal vez tengamos la curiosidad de saber quiénes eran los novios, cuál era el menú, cómo iba vestida la novia, como aquí todas las damas es lo primero que observan, u otros detalles que todo el mundo comenta en cualquier boda. Pero nada aparece en este relato. ¿Notaron? No aparece de qué color, ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, nada. Porque el objetivo del evangelista, o sea, de Juan, es otro. Como él mismo lo explica al final del versículo 11, dice: para manifestar la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Entonces, note qué detalle. Hay cosas que no se dicen en el texto, porque lo que se quiere es manifestar la gloria de Jesús. Importante. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Algunos de los detalles acerca de esta boda que sí conocemos es que justamente con Jesús asistieron también sus discípulos, su madre y sus hermanos. Ojo este detalle, sus hermanos.
y aquí me obliga la interpretación a hacer una aclaración. Estos son hermanos sanguíneos de Jesús, porque Jesús tenía más hermanos. Esto está totalmente registrado en la Escritura. Jesús tenía más hermanos. El hecho de que María tuviera más hijos no le resta lo santa ni lo pura que era. Esto es interesante porque esta es la primera señal pública que Jesús hizo. Y el evangelista, o sea, el escritor de Juan, lo escoge para establecer un punto de transición entre lo que habían sido sus relaciones habituales con su familia hasta ese momento y las que a partir de ahora empiezan a emerger. Y note qué detalle más importante. Jesús aparece en escena en su primera manifestación milagrosa, aparece en un matrimonio, Es interesante que Cristo asistió a esa boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio, porque Él es invitado a esa boda. Y es muy importante recordar, hermanos, esto en los tiempos en que vivimos, porque en gran medida nuestra sociedad moderna se desmorona por el desprecio que manifiesta a esta institución sagrada que es el matrimonio. Note ustedes este detalle. Una vez más, recapitulo acá. Lo que Jesús está haciendo es siendo invitado él, su madre y sus hermanos. Estamos hablando hermanos consanguíneos. O sea, son sus hermanos de sangre. A Jesús lo están invitando a esta boda y recuerden, cuando Jesús, y lo vamos a darlo más adelante, ¿qué significa? Aún no ha llegado mi hora. Pero Jesús está ahí y es invitado a participar. Y una vez más, para mí, que interpreto la escritura, me parece un detalle importante el hecho de que Jesús asista y su primera aparición pública después de 30 años de estar ahí en la circunferencia con su familia y demás, bueno, aparece a los 12 años, cuando aparece y va al templo y se le escapa a su papá y a su mamá. Y Jesús les dice, bueno, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Después de ahí Jesús aparece aquí y aparece en un escenario de matrimonio. Y para mí, por lo menos, si lo saco a conveniencia pastoral, me parece que es muy importante resaltar este detalle. También notamos que es importante invitar a Cristo a nuestro matrimonio. Y de esto, al final, voy a construir un concepto que personalmente me parece que pudiera ayudarnos a nosotros. Luego dice que, y faltando el vino, es evidente que en aquella boda a la que Jesús asistió, había vino. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. A ver, Jesús es invitado a esta boda. La boda transcurre normal. La gente está pasada de copas. La gente ha tomado mucho. A ver, ¿para qué se usaba el vino? El vino se usaba en las fiestas para que diera gozo y alegría. Ese era el fin, para traer gozo. Entonces note, el vino, ojo con ese detalle, porque la interpretación que yo le hago a esto puede que le dé alguna coherencia. El vino se usaba para traer alegría a la fiesta. Culturalmente se manejaban dos tipos de vino. El vino, digamos que de calidad media y calidad muy alta. Vamos a ponerlo aquí en español. Vamos a ver, el primero es un Chloe de eso para cocinar en cajita de cartón. Y el segundo, vamos a ver que es un Cabernet Sauvignon de reserva. Ese último, ese que acabo de decir, se servía siempre de primero. Se servía de primero. ¿Por qué razón? Y este es un punto buenísimo. Porque los que aquí han tomado saben que ya después de 2 o 3 copitas, o 4 o 5, la primera copa que usted se toma, y no quiero ser muy ilustrativo porque al rato voy a pecar a alguien, hermano Tulio, cierre, cuidado, se me pone usted muy contento.
Entonces, el vino lo saboreaban y podían degustar la calidad del buen vino. Y en esos momentos la cultura decía que degustar un buen vino, y dependiendo de la calidad de ese vino, así hablaba del estatus social de la familia, de los recursos, o sea que no era lo mismo. No era lo mismo una agüita de sirope que un buen vino. Y ellos culturalmente hacían eso. Resulta que ya después de 2 o 3 copas, servían el vino malo, porque ya después de estar usted o la persona media alegre, le daba lo mismo, no podía distinguir, entre lo que era un buen vino y un mal vino. Eso es muy importante tenerlo claro. Ahora resulta que el vino, Jesús llega a la fiesta, no se dice qué hizo, qué comió, nada. Solamente se dice que María viene y le dice, como está diciendo Julio Herrera acá, interesante porque si María le pide que haga un milagro, es porque María había visto ese progreso en él, aunque no hay registro antes de este. Perfectamente, hermano Julio Herrera, exactamente. No se registra ni Josefo, ni Eusebio, historiadores que siempre lo recomiendo, no registran milagros antes de en la vida de Jesús. Pero recuerden quién se lo está pidiendo. El vino se acaba y María, conociendo quién es su hijo, como que lo quiere lanzar al estrellato, como que dice, este es mi hijo, este soluciona todo. A ver, ella sabiendo la investidura que hay en su hijo, porque recuerden algo, María nunca perdió de vista, desde que su hijo estaba en barriga y nació, nunca perdió de vista a quién estaba amamantando, a quién estaba cuidando, ni mucho menos, como lo vimos la semana pasada, perdió de vista a José la responsabilidad que tenía. María dice esto en función del reconocimiento que ella tiene acerca de su hijo y de la deidad de su hijo. Ahora bien, cuando le... ¿Perdón? ¿A alguien se le abrió el micrófono? Bueno, la razón por la que María le dice eso una vez más es porque reconoce la deidad en Jesús, el poder que hay en Jesús. Le dice a Jesús, el vino se acabó. Entonces Jesús responde, parece que es una respuesta media, grosera, quizá. Grosera, posiblemente alguien dice que es irrespetuoso, ¿por qué dijo esto? Le dice, mujer, ¿de verdad qué fue lo que le digo? ¿Verdad que tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. A ver, esta frase hay que entenderla y ponerla en el contexto interpretativo correcto. Cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, se refiere puntualmente a esto. Y a ver, y si alguien difiere, por favor puede decirlo acá, que yo no tengo la verdad absoluta. Hablaba de su bautismo y de la llenura del Espíritu Santo sobre él. Recuerde que no había pasado todavía ese tipo de cosas en la vida de Jesús. No había pasado absolutamente nada de eso todavía. No había llegado la llenura del Espíritu Santo a la vida de Jesús. No ha llegado mi hora. Era tan importante, escuchen esto, hermanos, era tan importante para Jesús la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la consolidación del bautismo en la vida de él, era tan importante para empezar su ministerio. No obstante, en esta hace una acepción, hace el milagro. La gran pregunta que yo le tengo a ustedes es, a veces nos pasa muchas veces que nos mandamos muy rápido y agilizamos muchísimo el servir a Dios sin y respetando esa llenura del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted hoy, ¿estás sirviendo, estás haciendo cosas para el reino de Dios? Tienes que estar seguro de esa llenura del Espíritu Santo y de esa preparación genuina
transparente, honesta, íntegra, que cada uno debe tener para servir al Señor. Este milagro de Jesús, por eso les dije a los 3 principios antes del inicio de esta clase, tienen que ver el antes del milagro, el durante del milagro y después del milagro, para que logren armonizar todo el secreto de este milagro. Aquí me pregunta Stanley Paz, ¿hay alguna razón cultural por la que Jesús le dice a María mujer y no mamá o madre? La palabra mujer, aquí cuando la palabra mujer, Jesús la está diciendo de una raíz hebrea que significa Aisha, que significa creación. Más bien la palabra mujer no es despectiva, más bien la coloca en una originalidad muy hermosa, es muy hermosa. Ahora recuerde que Jesús está con sus hermanos, está con su gente ahí y por esa razón lo hace. Ahora bien, se acaba el vino, recuerden, ya saben el elemento cultural, servir el primero, bueno, el del primero y el otro. Ahora María le dice a Jesús, reconociendo la autoridad que hay en Jesús, reconociendo quién es Jesús, le dice, no hay vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque no ha llegado mi hora. Y esa no ha llegado mi hora habla justamente acerca de la hora del bautismo, la hora en la que el Espíritu Santo viene sobre la vida de Jesús. Ahora bien, pero no obstante, y voy a parafasear esto, cualquier pregunta pueden levantar su mano, ¿verdad? Por favor, no, yo no quiero hacer esto un monólogo. Si alguien tiene alguna pregunta o la escribe aquí en el chat y yo con mucho gusto la voy a leer o la vamos a comentar. Mire, ahora viene el momento en el que Jesús dice, bueno, ¿qué tienes conmigo? Dice, bueno, y María da una orden María, hagan todo lo que Él les diga que hagan todo lo que Él diga, lo que Él pida, ustedes tienen que hacerlo. Me parece que es una constante hasta el día de hoy que tengamos que hacer todo. De hecho, a ver, hermanos, esta es una de las malas interpretaciones que la Iglesia Católica tiene con relación a la presencia de María. Ahí es donde ellos se agarran para poner a María sobre Jesús y decir, recuerden que María dijo, hagan todo lo que Él dice, pero ven a María desde esa posición que ya ustedes saben que la Iglesia Católica le da. Y dice así, y estaban allí 6 tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación. Vea qué detalle más importante. 6 tinajas de piedra. A ver, estas tinajas de piedra se usaban directamente. Cuando dice purificación, esto hay que procesarlo. Las tinajas de piedra se colocaban a la entrada de las casas, y se usaban para esto. Escuche este detalle. Se usaban para que la gente tomara agua para lavarse las manos, otros para lavarse los pies, lavarse la cara, y algunas veces estos cántaros también guardaban agua para darle agua a los camellos básicamente. No era una agua potable para tomarla. El uso de esta agua, repito, era meramente sanitario. Esto es un gran detalle, mi gente. Era únicamente sanitaria, lavar manos, lavar la cara, lavar los pies o para darle de beber a los animales. Para eso eran las 6 tinajas que habían con agua. Ahora bien, este es un gran detalle en este milagro que Jesús hace. Entonces, en cada una, dice, de las cuales cabían alrededor de 3 cántaros de agua. 3 cántaros de agua. Al parecer, definitivamente, las tinajas los cántaros estos, estaban vacías, puesto que Jesús les dice, ¿qué les dijo Jesús? Llénenlas de agua. Echen el agua una vez más. A ver, detalle. A ver, alumnos. Cántaros, vasijas de piedra, que son usadas para almacenar agua para
intereses y fines sanitarios o para darle agua a los animales. Y ahora Jesús se prepara para hacer este milagro extraordinario y Jesús manda y le dice a la gente, llénenlas con agua, llénenlas con agua. Y dice, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo, saquen ahora y llévenlo al anfitrión. Y se lo llevaron. Note qué interesante este detalle, por lo menos a mi juicio es. A ver, ¿dónde se debe guardar el vino? ¿Alguien aquí ha estado en alguna cava, en algún viñedo? Yo he estado en algunos y obviamente el almacenamiento del vino se hace en barracas o en barriles de madera. Generalmente madera de roble o a veces mezclan los tipos de madera, almacenan y colocan ahí el vino, los ponen en ciertas posiciones y los van rotando. Conforme más tiempo tarde el vino en esa barraca o en ese barril, el vino con los gases que tiene, logran extraer de la madera el sabor a roble o X o Y sabor. Voy a dejarlo hasta ahí. Vea qué importante, es el proceso, digamos que de un buen vino, así a grosso modo. Ahora Jesús ha ordenado que llenen el cántaros con agua y que pongan agua en un cántaro de piedra que no es un barril para vino, no es para vino, es para usos sanitarios. Otro detalle, por si lo están anotando, otro detalle. ¿Cuál es la materia prima para hacer vino? ¿Cuál es? La uva. No es el agua, es la uva. Y en este caso Jesús suplementa la uva por agua. Y es en virtud de ese elemento del agua que él le dice a los sirvientes, lleven esto y désenlo al maestresala, al anfitrión, al que organiza, al que está a cargo de la boda. Es como el anfitrión de la boda. Cuando el anfitrión de la boda toma y prueba el vino, se da cuenta de la calidad de vino, razón por la cual se viene donde el novio y le dice al novio, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? El mejor vino se pone de primero, porque usted lo reservó para último. Y aquí es donde se da el milagro en esencia. Aquí es donde se da el milagro. Y atención a esta interpretación que yo he producido para ustedes. A ver, ¿de qué sirve? Cristianos, ustedes que me están mirando o escuchando, ¿de qué sirve tener a Jesús en un hogar y no darle la participación que él merece? Hay que tener a Jesús en un hogar y darle la participación que él merece. No fue lo que hizo María. No fue lo que hizo María. María no está diciendo aquí, le dice a todos. Ella sabe quién es Jesús. Y le dice a Jesús, le señala que no hay vino. O sea, lo que produce gozo en esa boda se acabó. Lo que produce gozo en ese lugar se acabó. El vino se acabó. Se acaba el vino, se acaba el gozo, se acaba la alegría. Ahora bien, María, que conoce la situación, que ya no hay vino, le da protagonismo a Jesús. Y aquí empieza esta estructura vertebral del milagro. María conoce la necesidad y pone en protagonismo a Jesús. Jesús asume su protagonismo y hace un milagro. Pero ¿qué usa Jesús, hermanos? ¿Qué usa Jesús? Usa el cántaro de piedra, que no era para eso, no era para vino. Segundo lugar, Jesús usa agua, que no se hace vino con agua como materia prima, no se hace de esa manera. Y con esa fusión produce el mejor vino. A mí siempre me sorprende la forma, y lo vamos a ver en los demás milagros, en la forma en la que Jesús ha hecho milagros extraordinarios. A ver, siempre usando los elementos
ordinarios para hacer milagros extraordinarios. ¿Vieron? Siempre Jesús haciendo, usando las cosas ordinarias para hacer milagros extraordinarios. Usando Jesús un cántaro de piedra que no se usa para eso, usando agua, hace un vino maravilloso. Aquí es donde yo le quiero decir de este milagro de Jesús. Jesús puede hacer en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de cualquiera, puede hacer un milagro extraordinario usando usando los recursos que nadie más usaría. Esta es la esencia del milagro. Un Jesús que hace un milagro, Marcita, un Jesús que hace un milagro usando los elementos que nadie más hubiera usado. Adelante, Marcia. Y también, pastor, me puso a pensar que también nos puede usar a nosotros, que aunque seamos ordinarios, para hacer cosas extraordinarias. ¿Verdad? Muy buen punto, muy buen punto. Gracias, Marcia y Oscar. Así es, así es, así es. Es un Dios, es un Jesús, una vez más, que usa cántaros de piedra que se usan para fines sanitarios y los usa. Es que ¿saben qué es lo maravilloso? Las cosas ordinarias en las manos del Señor se convierten en obras maestras y en obras extraordinarias. Y aquí es donde yo le quiero pedir, en este casi cierre de esta noche, piense en lo que eras. Piensas en el cántaro que eras o que sigues siendo. La diferencia de ahora es que ahora soy usado para fines de honra, para fines diferentes. Ahora soy usado para fines diferentes. Y ya le voy a decir cuáles fines. Una vez que Jesús hace este milagro, usando las cosas ordinarias, las cosas que nadie más usaría para hacer vino, las produce, las convierte. El vino que van a probar es el mejor vino de todos, es el mejor de todos. A ver, hermanos, ¿se ha perdido el gozo en tu vida? Si el vino era usado para traer gozo y alegría, ¿qué cosas hoy? Yo le hago una pregunta y se la hago con todo mi corazón. ¿Eres feliz siendo cristiano? ¿Eres feliz siendo un seguidor de Jesús? ¿O te causa más felicidad el equipo de fútbol? ¿Qué te causa más felicidad? Si has perdido gozo, ¿sabe qué fue lo que pasó contigo? No lo tome literal, se le acabó el vino. Se le acabó el vino. ¿Y sabe qué significa el vino? La presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa el vino? ¿Sabe qué significa el vino? El deseo por congregarse, que ya ahora es opcional cuando quiero. ¿Sabe qué es perder el vino? ¿Sabe qué es el apetito por la presencia de Dios? El apetito por la palabra de Dios. ¿Sabe qué es el vino en el matrimonio? El gozarnos juntos. Ya yo di una charla y de verdad que no fue porque yo la di, pero fue una de las buenas charlas que pude dar la semana pasada a las parejas. Realmente yo la disfruté y mucha gente me ha reaccionado a eso. ¿Sabe qué? Cuando el vino en el matrimonio se pierde, hay monotonía, rutina, frialdad, no hay vida, no hay punto de conexión, no hay alegría. Es realmente un calvario el matrimonio. Hoy le quiero plantar cualquiera que sea tu escenario, ya sea que perdiste el gozo en tu vida por servir, por amar, por dar, por congregarse, por buscar la presencia del Señor, necesitas que Jesús haga un milagro. Si es que en tu área matrimonial algo está pasando a este mismo nivel, necesita que Dios haga algo. Ahora, pero aquí es lo glorioso de Dios, de Jesús. Él puede hacer un milagro
usando lo que tú no crees, ni tienes idea que puede usar. Él puede hacer un milagro en tu vida usando lo que tú no tienes ni idea que Jesús puede usar. Él te puede sorprender, hermano y hermana. Él te puede sorprender. Dice Stephen, lo interesante de ver cómo el vino era un elemento tan importante y que llegara a faltar en la boda. Imagino que no era una vergüenza pública, pero Jesús siempre se ha especializado en cambiar esa vergüenza por milagros. Lo mismo hace por nosotros. Muy bien, Steven, gracias. Gracias por ese comentario que acabas de hacer. Gente, este primer milagro de Jesús reduce y resume el fin de la espiritualidad. La espiritualidad tiene que producir en nosotros gozo, alegría, plenitud. Hoy no necesitamos meternos un vinazo para estar felices. Hoy es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que produce en nosotros esa alegría, esa fuerza, esa vitalidad, esas ganas de luchar, esas ganas de servir. ¿Cómo estás? El maestro Sala dice, has dejado el mejor vino para último. Y quiero cerrar esta noche diciéndole algo. Si le permitimos, escuche esto. De nada te sirve, hermanos y hermanas, decirse un cristiano. De nada te sirve una Biblia en la mano. De nada te sirve ser un cantor, un músico, un pastor, un maestro, un líder de pastoral. De nada te sirve con decir tener a Jesús y servirlo si no le das protagonismo de que Él haga los cambios que Él tiene que hacer en nuestra vida. Dígame, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener a Jesús colgado en una pared con un crucifijo? ¿De qué sirve? Parece que María sí lo entiende. Y ojo con esto, María sí lo entiende. María dice, en esta casa hay un problema. En este matrimonio hay un problema. Se perdió el gozo. En esta vida se perdió el gozo. En esta casa se perdió el gozo. Y si Jesús está aquí, hay esperanza todavía. Si Jesús está aquí, hay esperanza. Eso fue lo que María dijo. Esta casa perdió el vino. No hay gozo. Y no se puede quedar sin gozo en un matrimonio. El gozo no puede faltar en un matrimonio. El gozo no puede faltar en una boda. María, reconociendo quién es Jesús, le dice a Jesús, y ya usted sabe toda la historia, ¿por qué no le damos lugar a Jesús que Él haga los ajustes que tiene que hacer? Él va a usar, le va a sorprender, pero Él va a usar los elementos que ni usted mismo espera, ni logra entender. Él va a usar cosas que usted no va a pensar. Otra cosa hubiera sido que Jesús hubiera dicho, a ver, hay cerca de aquí un viñedo, por favor tráigame unos ramales de uvas, tráigame un barril de roble o de acacia, tráiganmelo porque en ese momento había acacia. Lo que les estoy diciendo son elementos culturales. Tráigame uvas y tráigame un barril de acacia, póngamelo ahí y yo voy a orar para que se convierta en vino. No. Él dice, es que yo convierto y hago milagros usando las cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Si Él hubiera usado uvas y un barril, hubiera sido muy fácil interpretar el milagro, pero nunca un milagro hecho con cántaros de piedra usados para fines sanitarios, usando materia de prima, agua, para convertirla en vino. Ahora note este detalle tan importante y con esto cierro. La Biblia no dice que Jesús dijo esto, oró, agua, te pido que te conviertas en vino. ¿Verdad que no? No dijo eso. No se registra en la escritura, ni usted lo leyó conmigo, que Jesús haya dicho, agua, conviértete en vino. De ninguna manera. Nada más note el detalle. Nada más da la orden. La gente obedece porque este es un principio medular. Tú no puedes esperar los milagros en tu matrimonio, en tu empresa, en tu negocio, en tu ministerio, en tu vida. Nunca esperes milagros si no tienes el carácter de ser obediente a lo que Él te pide que hagas. No lo espere, por favor. Es más, no pierda el tiempo. Siga viviendo en amargura y en ruina. Siga viviendo así.
Si no están dispuestos a hacer caso, no fue lo que María le recomienda a la gente. Hagan caso. Hagan el caso de lo que él dice. Se fue el vino, se acabó el vino. Hay problemas en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu ministerio. Háganle caso a lo que el jefe dice. Háganle caso a lo que Jesús dijo. Y estos hacen caso a la directriz de Jesús, hacen caso, y Jesús les dice, ahora sí, llévenle al maestresalas. Yo creo que el milagro se dio en el camino. En el camino. Posiblemente sacaron con el cántaro que sacaban eso, sacaron, lo llevaron y el camino se convirtió. Yo no sé los detalles. Lo que yo sé es el final. Esa boda se llenó de más alegría, se llenó de más gozo. Volvieron elementos que se estaban perdiendo en la boda porque Jesús hizo un milagro de manera extraordinaria. Lorena dice, ¿es eso lo que se llama los milagros creativos de Jesús? Yo creo que sí, es un milagro creativo de la nada. O sea, desde esta forma Jesús hace un milagro como muchos otros más. Jesús hace un milagro. Algunos teólogos se atreven a decir y a estirar un poquito el texto que el agua es sinónimo de la palabra de Dios. Recuerdan que se habla de la palabra de Dios como el agua de vida. Puede ser. Lo único que yo resumo es que si hay algo que se perdió en tu vida, tienes que darle lugar a Jesús, que Jesús restaure absolutamente todas las cosas. Si no eres feliz en tu matrimonio, si no eres feliz como cristiano, tienes que darle lugar a Jesús. Permítele a Jesús que haga un ajuste en tu vida, pero haga caso a lo que Él le pide. Si Él le dice a usted, a ver, qué sé yo, a ver, Fanita, es a las 2 de la mañana, Fanny, que la quiero de rodillas. Fanny, no es a las 3, es a las 2, hágalo. Es así. Es así. Me contaba alguien la semana pasada, una pareja de pastores que vinieron a pedirme una consultoría para una cuestión que están haciendo. Y me contaron un milagro hermoso, de esos locos que hace el Señor. El Señor les va a regalar, tenían un tema con una propiedad grandísima que estaban comprando, no tenían la plata, se vino la crisis. Y una madrugada ella está llorando y le dice, Señor, necesito que me digas qué quiere hacer con esa propiedad, si no mañana la entrego. Y viene el Señor y le dice, quiero que vayas a orar durante 7 días. Ahora, no tome eso para usted, porque hay gente que como ella lo dijo, no, eso tiene que venir de la boca de Dios a usted. Vaya y ore 7 días. Fueron el primero, segundo, el tercero, estaban cansados. El día pasó rapidísimo y eran como las 10 de la noche. Ella dice, ay, Señor, estoy cansada. Señor, ¿puedo ir mañana? Y le dice al esposo, mi amor, vamos. Y el esposo le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? 7 días. Mi amor, tenemos que ir. 4, 5, 6. Y llegó el séptimo día. Fue el día que más trabajaron y llegaron a ese lugar cerca de las 11 de la noche. Escuche, cerca de las 11 de la noche. Llegaron a las 11 de la noche, el último día. Nada había pasado extraordinario. Cuando están terminando de orar, escuche, suena el teléfono. Es el gerente general de uno de los bancos privados más grandes del país, diciéndole a ellos que el trámite que habían iniciado 2 años atrás, que se los habían negado por una cuestión que él no entiende, llegó a sus manos esa mañana y en la tarde la junta directiva lo trajo y que a esa hora, antes de acostarse, el gerente quería darle la buena noticia a ellos que su crédito estaba aprobado en los términos y en las condiciones que ellos habían establecido. ¿Sabe por qué usted y yo no tenemos más? Porque nos falta carácter de ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos. Hay gente, con todo respeto, que vive quejándose por la miseria económica, por los problemas matrimoniales, por los problemas con sus hijos, X y Y, Z, pero saben lo que tienen que hacer, lo saben, pero no obedecen. Esta es una era, hermanos, y un momento para que al cierre de este milagro de hoy, de esta clase, cada uno pensemos,
si hemos perdido el gozo, el apetito, la pasión, el compromiso. Yo no sé qué has perdido, yo no lo sé. Yo sé lo que yo quiero y no quiero perder en mi vida, yo sé. Pero de nada hacemos con tener a Jesús ahí sentado si no le damos protagonismo. Dejémoslo sentir a Él como el Señor. Hagamos lo que María recomienda en este pasaje. Hagamos todo lo que Él dice. Es que aquí no se guarda nada. Dice, hagan todo lo que Él pide. Así que a usted le recomiendo en este milagro de Jesús, más le vale que obedezca. Si el Señor le dice 2 de la mañana, es 2 de la mañana. Si el Señor le dice, a ver, es yendo a pedir perdón, hágalo. Si el Señor le dice, es yendo, llamando y diciendo te amo, yo no sé qué le está pidiendo el Señor. El Señor le está diciendo, a ver, quiero que te congregues fielmente, que te animes a congregarte, pues hazlo. Quiero que retomes el llamado, quiero que retomes tu ministerio. O posiblemente el Señor le está diciendo, es que yo necesito que me honres financieramente, porque usted y yo sabemos, hermano, que las finanzas hay porcentajes que le corresponden a Dios y hay gente que quiere ser bendecida en lo financiero, pero no quieren entregarle a Dios ese Dios mamón que se llama el Dios del dinero. Yo no sé usted. Lo que yo sí sé es que aquí el milagro se dio a partir de la obediencia de alguien, de un Jesús que sabe hacer milagros usando los elementos que nadie más usaría. Así que esté a la expectativa, y con esto termino. Los que somos obedientes, váyase a dormir con esta frase. Los que somos obedientes, nos levantamos y nos acostamos llenos de expectativa, porque algo el Señor va a hacer con nosotros. Él es extraordinario. Una vez más, a los que caminamos en obediencia y los que hacemos lo que Dios nos está pidiendo, vamos a caminar con la expectativa. Como decían por ahí, ¿por dónde va a brincar la liebre? Algo va a pasar. Y usted dice, mira, yo no sabía, y llegó ese negocio, llegó la llamada, llegó el aumento, llegó la comida, llegó la provisión que necesitábamos, llegó la contratación, llegó la llamada de teléfono, llegó esto. Algo va a pasar. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Llene los cántaros que le están pidiendo sin cuestionar y haga lo que el Espíritu le está pidiendo que haga. Y por favor, no le pida aprobación a nadie. Haga lo que el Espíritu de Dios le está pidiendo a usted que haga. Llene sus cántaros de agua, que estoy seguro, y se me para el pelo, que lo mejor de tu vida va a llegar, al igual que las bodas de Caná. El maestresala dijo, el mejor vino quedó para último. Gloria a Dios. El mejor vino quedó para último. Y eso es lo que yo quisiera hoy en el nombre de Jesús, hermano. Yo quisiera que usted se anime y le diga, Señor, yo quiero, de verdad, yo quiero, Señor. Quiero que este proceso que estoy viviendo, lo que me está pasando, Señor, cualquier cosa que esté pasando, Señor. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que el mejor vino que yo experimente con mi matrimonio, con mi familia, en mi llamado, en mi ministerio, en mi empresa, en mi profesión, que lleguen los mejores tiempos. Pero haga lo que le están pidiendo. Llene los cántaros. Te vas a sorprender. Y ese cántaro tiene figuras de muchas cosas. Pida perdón. Haga el acercamiento que usted pensó que nunca iba a hacer. Empiece a honrar a Dios con sus finanzas. Dígale, Señor, yo decido caminar en obediencia con mis finanzas. Señor, yo decido retomar el ministerio que me dieron. Yo decido volver a amar. Yo decido volver a servir. Yo decido, no sé qué es. No sé qué es. Yo no sé cuál es el cántaro que le están pidiendo a usted. Yo sé los que me pidieron esta madrugada, los que me están pidiendo que haga mañana. Yo sé cuáles son mis cántaros. Lo que yo estoy seguro es que a los obedientes, el reino de Dios siempre los va a sorprender con milagros extraordinarios. Y este milagro de Jesús, vemos estos elementos y espero que a usted le hayan edificado y que le hayan quedado grabados en su mente. Hágalo. Si ya se perdió la chispa, no compre una botella de vino. Invite al Espíritu Santo que haga el milagro en ustedes. Haga el milagro. Y si tienes que meterte delante de Dios, usted solito, con Él,
Dígale, Señor, renuévame. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva el gozo? Para que vuelva el gozo. En la boda de Caná el gozo se había ido. Ahora necesitamos que vuelva el gozo, que vuelva la esperanza. Llene sus cántaros, sea obediente y espere pacientemente el milagro que el Señor Jesús le va a dar. Porque le digo algo, yo creo firmemente que estos tiempos de COVID y de pandemia se están convirtiendo en escenarios extraordinarios para que tu Dios, el Dios que tú sirves, al Dios que tú eres obediente, te respalde extraordinariamente. Este es un tiempo para que los obedientes sigamos honrando a Dios en todo lo que nos están pidiendo que hagamos. Al final vas a disfrutar del mejor vino. Y ¿sabe qué es lo mejor cuando llega el buen vino? Que no solamente usted va a ser bendecido, va a ser bendecida su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, sus empleados, los hermanos en el ministerio, hasta los vecinos, los compañeros de trabajo. Toda la gente va a disfrutar del buen vino y todos van a decir lo que el maestro Salas dijo: este se guardó lo mejor para último. Es que el ministerio K2 están siendo usados como nunca antes están siendo usados. Bueno, van a experimentar el mejor vino. Hagan lo que tengan que hacer, gente. Sean obedientes a los cántaros que Dios les está pidiendo que llenen. Háganlos. No importa lo que la gente diga. No importa que la gente diga, no, para hacer vino se hace uva. ¿Qué le importa a usted lo que la gente dice? No le importe. Haga caso. Sea obediente. 25 años de que empecé Shalom con un grupito menos de una decena. Y he tomado decisiones en mi vida ahí en contra de la mayoría de gente. Pero ¿saben algo? Yo sé escuchar la voz de Dios al igual que ustedes. Hay una voz que es una voz que es insustituible. Es insustituible. Es la voz del Espíritu Santo. Como pasó ayer en el culto para los que vinieron. Para los que vinieron. Me dice el Espíritu Santo, no quiero que predique. Mire esta escena de esa niña doblegada adorando. Y lástima a los que no llegaron ayer al culto. Es que ya fui un día. Hermanos, estamos en días para estar metidos en la iglesia toda la semana, todos los días. Esto está cada día peor y peor. Así que no se me haga de un día. Venga todos los días que sea necesario. Porque dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de él. Ayer cuando vimos a esa muchacha, esa niña lloraba quebrantada, y los que estuvieron en el culto ayer saben todo lo que el Espíritu Santo hizo ayer, que no dejó que predicáramos y solo fue una administración de él. Y esto es lo que estoy pensando que tiene que pasar este miércoles y este fin de semana. Esta es la época. Este ha sido nuestro espacio de crecimiento del día de hoy. Te esperamos en nuestra próxima reunión por este mismo medio.